Hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy os voy a hacer un sencillo tutorial de cómo preparar el juego de la oca de las emociones que podéis adquirir en Amazon. Mira, tú cuando pides el juego, Amazon te lo envía en un sobre como este. Y entonces, bueno, pues abres el sobre y sacas el juego que está en este librito, en este sencillo librito, con un tamaño más o menos de folio, para que bueno, pues el tablero nos pueda quedar lo más grande posible, que está dividido en 4 partes. Entonces, nos vamos a quedar con el sobre, no lo vamos a tirar porque ahora te digo para qué lo vamos a utilizar. Entonces, cuando recibes el libro de la oca de las emociones, pues lo abrimos y te encontrarás que tiene, bueno, pues un índice donde está la introducción didáctica y el objetivo del juego, las reglas y características del juego, materiales y tablero del juego, orientaciones para la reflexión, algo sobre el autor para que me conozcáis un poquito más, aunque hay algunos que ya me tenéis muy visto y muy conocido, y después los tableros y los materiales recortables del juego, que son 5 packs, es decir, que tienes posibilidad de jugar a la vez con 5 grupos en el mismo aula, es decir, tienes 5 tableros, 5 tarjetas para las funciones del dado, etcétera, etcétera. Ahora lo iremos viendo. Bueno, pues estas páginas nos las guardamos, lógicamente, porque son las instrucciones, todas explicadas, que las vas a tener ahí para siempre. Son sencillas, no es un juego excesivamente complejo, porque lo que se busca es que los participantes aprendan inteligencia emocional. Entonces no es un juego excesivamente complejo, es un juego para que despierten los participantes pues esa curiosidad por hablar de sus emociones, por expresar sus emociones, por compartir experiencias emocionales en torno a 16 emociones o sentimientos básicos. Ese es un poco el objetivo del juego. Si entras en Amazon y buscas la oca de las emociones, en esa introducción que hago del libro, del cuaderno este, pues ahí te explico un poco cuáles son los objetivos. No voy a entrar ahora mucho en detalle. Bien, pues una vez pasado todo esto, ya tenemos todos los materiales para recortar, en primer lugar, el tablero. El tablero viene en 4 trozos como este, que vienen con unas líneas, con unas tijeritas de recorte. Y a esto es un poco a lo que me quería ahora referir, porque me he encontrado en alguno de mis juegos, en concreto en las cartas de las emociones, a alguien que ponía en Amazon pues que no le había gustado, solamente de las 5 estrellitas solamente ponía una, ¿no? Y decía, no, es que esto se rompe enseguida porque he intentado recortarlo. Bueno, solamente habrá intentado arrancar así la hoja y se le ha roto. Entonces, bueno, la hoja suele venir con una línea de puntos que viene aquí, para que recortemos por ahí, y una vez que tengamos fuera la hoja, ¿vale? Pues entonces ya sí, tranquilamente con las tijeras vamos recortando todo esto de aquí. Entonces yo lo que te recomiendo es que utilices un cúter para cortar las hojas. Y entonces vamos a coger el sobre que nos ha enviado Amazon, lo metemos detrás de la hoja, como hago yo, ¿vale? Porque esto nos va a servir de apoyo. Bien, y entonces ahora cogemos una regla de estas, mejor si es una regla metálica, la ponemos ahí, ¿vale? Donde está justamente la línea de puntos. Te lo voy a poner así para que lo puedas ver un poquito mejor. La ponemos así donde está la línea de puntos, y lo que vamos a hacer va a ser cortar por ahí con el cúter. Yo te recomiendo que, como tampoco necesitamos cortar mucho, que no abras el cúter así, porque si te das un tajo así es muy grande, pero sin embargo con que lo abramos un par de milímetros o 3 milímetros vale, por si acaso. Pero vamos, si tienes manejo con el cúter, por hacer así tampoco te vas a cortar. Si no tienes mucha experiencia, pues yo te recomiendo que te pongas un guante al menos en esta mano, ¿vale? Para protegerte por si acaso. Y simplemente pues lo que hacemos es que ponemos el cúter aquí así, hacemos así, ¿vale? Y ya tenemos cortada la primera hoja del tablero. Ahora ya con unas tijeras o con el mismo cúter recortar este trozo es relativamente sencillo. ¿Qué estamos logrando con esto? Pues no cortar el resto de hojas y utilizar solamente los tableros que vayamos a necesitar, ¿vale? Pues una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la siguiente hoja, la siguiente tamaño del siguiente hoja del tablero, hacemos la misma operación,
la recortamos, ya tenemos el tablero B. Volvemos a meter esto. Metemos bien hasta el fondo, ¿vale? Ponemos bien ahí por la línea de puntos. Como van quedando las otras hojas encima, ya es fácil. Recortamos el tablero C. Hombre, tienes una manera más fácil de hacerlo. Si tienes un amigo que tiene una imprenta y que tiene una guillotina de esas grandes, pues directamente le llevas el libro y le dices que te guillotine el lomo más o menos por aquí a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, y ya tienes todo. Y coges las instrucciones y las guardas, les haces unos agujeros, las guardas con anillas y ya tienes todo cortado. Pero bueno, aquí en casa también con un cúter es relativamente fácil de hacer, ¿vale? Ves que no tiene mucha complicación. Ya tenemos recortados los 4 trozos del tablero. Y ahora recortamos también que después de cada 4 trozos del tablero tenemos las fichas con las funciones del dado para jugar al juego. Las recortamos también. Tenemos en total 2 fichas. Esto se lo puedes dar así a cada equipo. Esto, pues en vez de plastificarlo, lo puedes meter en un sobre de estos en una funda de estas de plástico de las que se meten documentos. Hay unas ficha para las funciones de cada uno de los números del dado en las casillas de las diferentes emociones, y hay otra para las funciones de cada uno de los números del dado en las casillas de inteligencia emocional. Esto también lo necesitará cada equipo. Y finalmente van a necesitar el glosario emocional. Hay 2 hojas del glosario emocional. Bueno, si quieres, lo que puedes hacer, y luego ya aquí viene un nuevo tablero para otro equipo, es estas 2 últimas hojas, pues recortarlas a la vez. Yo las he ido recortando de una en una, pero bueno, el cúter sabes que te puede recortar incluso 2 o 3 hojas a la vez. 2 mejor que 3, para no quedarte corto. Pues recortamos las 2 hojas, ¿vale?, del glosario emocional. Y lo mismo, estas 2 hojas del glosario emocional las puedes meter así, que están por un lado glosario emocional 1 y glosario emocional 2, las metes en otra funda de plástico y ya tienen el glosario emocional para consultarlo ahí los jugadores cuando tengan que consultarlo, que hay momentos en el juego, hay una serie de casillas donde tienen que consultar el glosario emocional. Bueno, pues con esto ya tenemos los materiales. El libro lo guardamos, le faltan esos materiales, pero tiene más para usarlos si necesitas más. ¿Que vas a usar 3 grupos? Pues te recortas 3 juegos. Y luego ya pues es muy sencillo, vas cogiendo cada uno de los tableros, ves que está cortado que está puesto en 4, puedes cortarlo con tijeras, o aprovechando ya que tienes aquí el cúter, pues también lo puedes cortar incluso un poquito más rápido, ¿vale? Cada trozo del tablero tenemos que hacer así, recortar por la línea de puntos. Ves que nos queda recortado perfectamente para luego poder ensamblar muy bien el tablero del juego. Otro por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Fíjate que bien nos va quedando. Luego esto se va a unir con los demás. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Me he ido por unas tijeras para que veas que también se puede recortar muy bien con tijeras, porque tiene una línea de corte muy claramente definida el tablero para cortarlo. Y estoy terminando de recortar ya el trozo número 4 del tablero. Están perfectamente numerados y ahora lo que haríamos sería ensamblar estos 4 trozos y plastificar de alguna manera el tablero para que nos dure todo lo que pueda. Vale, bueno, pues ya tenemos el tablero terminado, están aquí los recortes de todos los tableros y ahora sencillamente pues vamos a ensamblar. Tenemos estas fichas que las metemos en una hoja, en una funda de plástico. Glosario emocional 2 caras, donde nos explica todas las emociones, y esto pues se irá leyendo cuando se caigan las funciones de las casillas de las diferentes emociones, ¿vale? Y se tira el dado y se lee esto para informarse. Y por ejemplo, si te toca un 2,
¿Qué pasa? Tienes que explicar a los demás qué pasaría si de repente todo el mundo sintiera esta emoción durante un día, si te sale el 5, si esta emoción fuera un animal o ser vivo en general, ¿cuál sería? ¿Por qué? Como ves, es un juego muy interesante, se habla mucho de emociones, se descubren las emociones, las descubrimos en experiencias, compartimos experiencias y además tiene pues también su puntillo de buen humor porque tienes que expresar a los demás de manera no verbal las emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el tablero. Vamos entonces a montarlo en sus 4 trozos. Es fácil porque se ven los números de las casillas y entonces los ensamblamos bien. Aquí está la 3, aquí está la 4, ahí está la 18 que encaja con la 19, ¿vale? Y aquí está efectivamente la 8, la 9, la 35, casi de alegría, ¿ves? Y nos queda pues un tablero. Lo podemos, pues eso, pegar sobre una superficie o sencillamente si lo quieres guardar en trozos, bueno, pues como se suele hacer, ¿no? Se plastifica, se ponen unos celos, pero se dejan abiertos unos lados para que lo puedas luego doblar y plegar. Bueno, pues ves que queda un tablero bastante hermoso, bastante suficiente, pues como para poder jugar en una mesa bien alrededor 4 o 5 personas. El tablero queda más o menos de 34 por 34. Nos queda un tablero bastante grandecito, 34 por 34, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el juego de la oca de las emociones. Os aviso que para los que estéis pensando a lo mejor en una dinámica más grande, que ya estamos en conversaciones y que ya tenemos hecho el diseño para imprimir este tablero en una lona grande de 1,5 por 1,5, de 2 metros por 2 metros o de 3 metros por 3 metros. Entonces estamos buscando establecer algún tipo de convenio con una imprenta. Intentaremos hacerlo con imprentas de varios países, lógicamente, para que los gastos de envío sean los menores posibles. Y cuando yo tenga hecho ese convenio, porque la imprenta tendrá el archivo, pues podréis contactar con esa imprenta o bien hacerlo a través de mí, que a lo mejor es más fácil, a través de nosotros, y para poder comprar el tablero en formato grande, que será un buen complemento del libro también, para jugar con grandes grupos, incluso de gente que descalza pueda andar por encima del tablero. Ahora la impresión en lonas pues ha mejorado mucho y a lo mejor pues una lona de 3 por 3 metros pues te puede costar unos 40 euros, etcétera, 30-40 euros, pero es una buena inversión para jugar en un grupo grande. Bueno, pues todo esto con todas las ocas que he inventado, que en Amazon ya hay 3. Te recuerdo que también, además de la oca de las emociones, tienes la oca del buen samaritano y la oca de la asertividad. Atención, hay una oca de la asertividad para trabajar la asertividad. Echa un vistazo en Amazon porque es muy interesante y está, bueno, pues hecha con un sistema parecido, con dados, con fichas, etcétera, a lo que es este juego. Bien, pues cocineros, cocineras, como veis aquí en casa pues ya tenemos la decoración navideña. Cuando estoy grabando este vídeo pues ya estamos a 18 de diciembre, no hemos puesto el Belén todavía, pero ya lo vamos a poner enseguida, ese siempre lo ponemos un poquito más tarde. Y deciros que ayer me sorprendió mi hijo, porque sabéis que los hijos al final nos ven a los padres y hacen lo que hacemos los padres, y entonces me sorprendió porque antes de cenar llegó y nos enseñó un juego que se ha inventado él. Entonces, bueno, pues aquí tiene una caja con los personajes del juego. Aquí, bueno, él hace juegos, tengo que decir que los juegos que hace son mejores que los míos, porque yo uso el dado tradicional, pero él uso estos dados, que hay dados de 100, 200, de 60, de 40, es decir, que hasta que nos explicó hasta que nos enteramos de que iba el tema, estuvimos un buen rato, ¿vale? Y entonces él también, bueno, pues con los cartones estos o los sobres reciclados de Amazon, pues nos enseñó el tablero, aquí pues hizo el tablero de su juego. Es un juego donde, bueno, el objetivo, aquí ponía un muñeco, ¿vale? Aquí se hizo su reglamento del juego, los dados, etcétera. Atención, porque el objetivo del juego era derrotar al jefe. Había un jefe y había que derrotarlo, tenías que conseguir una serie de herramientas o en fin, de habilidades, una serie de habilidades para llegar y, bueno, el juego era de derrotar al jefe. Yo traté de convencerle, digo, hombre, más que derrotar al jefe, podías ponerle otro objetivo, ¿no? Pero bueno, era un juego así que tenía su emoción y tal. Algún día le hablaré de liderazgo y de estas cosas, ¿no? Y de que, bueno, que hay jefes buenos y hay jefes no tan buenos, pero bueno, que en fin, que me gustó mucho
bueno, pues que eso, a los padres se nos calababa, ¿no? A veces a los hijos que siguen tus pasos y que en esta era en la que también, pues como todos, ¿no? Le echa sus horitas a la PlayStation, etcétera, y nosotros pues estamos también ahí controlándole el tiempo, y sobre todo les invitamos a que se controlen ellos, ¿no? A que tengan ese autocontrol, pero me sorprende que realmente también de repente pues sacan esa imaginación, esa creatividad y se inventan sus propios juegos y quedan con los amigos y juegan. Bueno, no dejemos de jugar, que todo esto es muy bueno también para aprender. Cocineros, cocineras, pues aquí tenéis la oca de las emociones para enseñar, para aprender inteligencia emocional jugando. Hasta la próxima.